En 1989, un grupo de hombres tatuados de Osaka compró media Costa del Sol con dinero que ningún banco europeo se atrevió a contar. Levantaron campos de golf, hoteles de 5 estrellas y una máquina de blanqueo tan elegante que el sistema entero los aplaudió. Esto fue lo que ocurrió cuando la yakuza japonesa compró el paraíso español. Imagínate que caminas por Mijas al amanecer, mirando un campo de golf vacío, y descubrís que cada hoyo se pagó con dinero de extorsión cobrado en Tokio. Tú jugaste ahí los domingos, y nunca te enteraste de quién lo construyó. Quédate sentado. Voy a contarte cómo el imperio criminal más viejo del mundo convirtió tu costa favorita en su cajero automático privado, sin disparar un solo tiro. Primavera de 1988. El Hotel Biblos de Mijas, uno de los hoteles más exclusivos de la Costa del Sol, cambia de manos en una operación que ningún periódico cubrirá esa semana. Los nuevos dueños no quieren prensa, no quieren fotos, no quieren que nadie pronuncie sus apellidos en voz alta. Los nombres aparecen en escrituras notariales que la Policía Nacional no leerá hasta 10 años después. Son ciudadanos japoneses. Algunos figuran como empresarios del sector textil, otros como inversores anónimos representados por bufetes elegantes de Madrid. Lo que ningún registro español aclara, lo que ningún funcionario malagueño se atreve a preguntar, es que detrás de esos apellidos respira el escalafón de la Yamaguchi-gumi, la organización criminal más antigua, más jerárquica y más rica del planeta. Durante los siguientes 7 años, esa misma red comprará terrenos en Mijas, Marbella, Estepona y Benajavís, construirá campos de golf de campeonato, adquirirá complejos hoteleros enteros, inyectará una cantidad de dinero que ningún historiador económico español se atreve hoy a cifrar con exactitud. Las estimaciones policiales hablan de cientos de miles de millones de yenes cruzando el cielo de Europa, rumbo a una franja de litoral andaluz que, hasta entonces, solo era famosa por sus playas, sus paellas y sus alcaldes con tendencias absolutistas. Lo que casi nadie sospecha en ese momento es que la Costa del Sol se está convirtiendo, sin saberlo, en la sucursal mediterránea de la yakuza. El esquema es sencillo en su brutalidad. Comprarlo más caro, comprarlo rápido y pagar con un dinero que en Tokio quema las manos. El yen japonés acaba de duplicar su valor frente al dólar. Un ejecutivo de Osaka que 3 años antes no podía permitirse un piso en Málaga, ahora puede permitirse Málaga entera. Y eso es exactamente lo que intenta hacer. El operativo se presenta en informes corporativos como un movimiento de diversificación estratégica. Limpio, profesional, aburrido, pero en los manuales policiales del futuro tendrá otro nombre. Le llamarán infiltración financiera, le llamarán blanqueo de capitales a escala continental. Le llamarán, simplemente, el día en que Japón compró España y nadie levantó la mano para protestar. La yakuza no llega disparando. No llega con katanas ni con tatuajes a la vista. Llega con maletines de piel italiana, con tasadores que hablan inglés perfecto, con abogados de Madrid que sonríen demasiado. Llega con la cosa más peligrosa que puede pisar un país pequeño en tiempos de bonanza inmobiliaria. Llega con dinero limpio sobre el papel, dinero sucio en el origen y la convicción absoluta de que nadie se va a atrever a preguntar de dónde viene. Y no se atreven. Durante una década completa, el dinero entra, los hoteles cambian de bandera, los campos de golf brotan de la tierra árida malagueña, como si los hubiera plantado un dios extranjero. El alcalde de Marbella, un señor llamado Jesús Gil y Gil, firma licencias urbanísticas como quien firma autógrafos a la salida de un partido de fútbol. La policía sospecha.
La Guardia Civil archiva informes. El CSID, en aquel entonces, redacta notas internas que advierten sobre flujos extraños desde plazas asiáticas. Nada de eso se traduce en una investigación judicial. Nadie quiere espantar al inversor extranjero. España, recién salida de la dictadura, todavía piensa que cualquier dinero que llegue es un dinero bienvenido. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder 4 años. Hasta una madrugada de septiembre de 1985, en una suite alfombrada del Hotel Plaza de Nueva York, donde 5 hombres con corbatas estrechas decidieron, sin saberlo, convertir la Costa del Sol en el cementerio dorado de la mafia japonesa. ¿Tú crees que el dinero no tiene memoria? Te equivocas. El dinero recuerda quién lo tocó. Y este dinero, el que ahora duerme bajo los céspedes de Mijas, todavía no terminó de cobrar lo suyo. Imagínate firmar un papel en un hotel de Nueva York y, sin saberlo, poner a la venta media España. Eso pasó en 1985, y tú, sin haberlo elegido, terminaste viviendo en el plano del mapa que dibujaron esa noche. Quédate conmigo. Te voy a explicar cómo un acuerdo aburrido entre 5 ministros de finanzas le entregó la Costa del Sol al crimen organizado más sofisticado del planeta. 22 de septiembre de 1985. Hotel Plaza, Manhattan. Los ministros de Finanzas de Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental, Francia y Reino Unido firman un documento técnico aburrido, redactado en una jerga que solo entienden los economistas. El texto se llama Plaza Accord. Su objetivo es corregir el déficit comercial estadounidense, devaluando el dólar contra el yen y el marco alemán. La consecuencia es sísmica. En 1985, un dólar se cambia por 238 yenes. En 1988, un dólar apenas se cambia por 120. El yen, de la noche a la mañana, duplica su poder adquisitivo en el mundo. Es el fenómeno que los manuales japoneses bautizan como en Daka, la era del yen fuerte. Para una empresa japonesa, esto significa que cualquier activo extranjero está rebajado a la mitad. Un hotel en California, un edificio en París, un campo de golf en Mijas, todo, absolutamente todo, está de oferta. El Banco de Japón reacciona como cualquier banco central tratando de impedir una recesión por exceso de fortaleza monetaria. Baja los tipos de interés. En 1986 los baja del 5% al 3%. En febrero de 1987 los hunde hasta el 2,5%. El dinero, de pronto, no cuesta nada. Los bancos japoneses tienen liquidez infinita y ninguna fábrica donde colocarla. Así nace la Baburu Keiki, la economía de burbuja. Una orgía financiera donde los precios de la tierra, las acciones y los objetos de lujo empiezan a duplicarse cada año. Llega un momento absurdo y exacto en el que el suelo del distrito de Ginza en Tokio vale más por metro cuadrado que un billete de 10.000 yenes apoyado sobre él. El metro cuadrado, literalmente, vale más que el papel moneda que cabe encima. La consecuencia macroeconómica suena a chiste. El valor total del suelo japonés, una isla del tamaño de Italia, llega a equivaler a 4 veces el valor del suelo de Estados Unidos entero. El mito de la tierra, esa religión silenciosa de los banqueros nipones, dicta que el suelo nunca baja de precio, que el suelo siempre sube, que el suelo es Dios. En este escenario, las corporaciones tradicionales japonesas descubren algo perturbador. Pueden ganar más dinero especulando con activos financieros que fabricando productos. La técnica se llama Zaitek, tecnología financiera. Toyoya, Nissan, Hanwha dedican secciones enteras de sus balances a jugar a la bolsa y a comprar inmuebles. El fabricante de coches gana más con su mesa de tesorería que con sus líneas de montaje. Y ahí, en ese caldo de cultivo de dinero barato
Y en fuerte y desprecio por la economía real, aparece el invitado que nadie quería en la fiesta: la yakuza. La yakuza no es una mafia improvisada. Es una estructura de más de 400 años de antigüedad. Su brazo principal, la Yamaguchi-gumi, nace en el puerto de Kobe en 1915 como un sindicato de estibadores con tendencias violentas. Para los años 70, bajo el mando del tercer don, Kazuo Taoka, el oso, la organización ya controla puertos, casinos ilegales, prostitución, extorsión a corporaciones y entretenimiento. Tiene más de 180.000 miembros activos en su apogeo. Es, literalmente, la mafia más grande del mundo. En 1984, un hombre llamado Shinobu Tsukasa funda dentro de la Yamaguchi-gumi una facción especializada, el Kodokai. Su especialidad no son los puños, su especialidad son los balances contables. Tsukasa cree que el futuro del crimen organizado no está en la calle, sino en las oficinas de los rascacielos. Cuando la burbuja explota en oportunidades, el Kodokai está perfectamente posicionado. Sus miembros, muchos con diplomas universitarios, empiezan a infiltrar empresas inmobiliarias, casas de bolsa y consultoras financieras. Aprenden a moverse en ambientes donde un mafioso clásico habría desentonado. Aprenden a sonreír. Aprenden a comer con tenedor europeo. Aprenden a hablar de tipos de interés sin mover una ceja. Mientras tanto, al otro lado del mundo, España vive su propio sueño febril. Después de la entrada en la Comunidad Económica Europea, el país necesita capital extranjero como un náufrago necesita agua. La Costa del Sol, aquella franja del litoral andaluz que en los 60 vivió un primer boom turístico, busca reinventarse. Marbella, gobernada desde 1991 por Jesús Gil, practica una política urbanística que se podría resumir en una frase corta: el que llegue primero, construye primero. No existen leyes serias de prevención de blanqueo de capitales en España. La obligación de identificar al beneficiario último de una sociedad todavía es un sueño legislativo. Los notarios firman lo que les ponen delante. Los registradores registran. Los bancos cobran comisión. Y el dinero japonés que llega en transferencias enormes a través de bancos europeos intermediarios, entra en España sin que nadie le pida el certificado de buena conducta. Tú miraste esa década con nostalgia. La movida, el dinero fácil, los coches alemanes. Nadie te avisó que el dueño verdadero estaba a 12.000 kilómetros, eligiendo qué hectárea de tu país comprar primero. Imagínate una mujer en Osaka, decidiendo dónde invertir $10.000 millones consultando a un sapo de cerámica. Los banqueros más serios del país le pasan la mano por el lomo al sapo antes de firmar el préstamo. Esto no es una novela, esto es 1990. Quédate, te voy a mostrar el mecanismo exacto, paso a paso, con el que la yakuza convirtió Mijas en una lavadora industrial de yenes. El sistema tiene un nombre que los analistas japoneses pronuncian a media voz. Lo llaman Land Pachinko, pinball de tierra. La metáfora es exacta. Igual que la bola de un pachinko rebota entre clavos antes de aterrizar en un agujero, una parcela de terreno rebota entre empresas pantalla, subiendo de precio en cada salto. El truco funciona así. Una sociedad A, propiedad oculta de la yakuza, compra un terreno en Mijas por $1 millón. Lo vende 3 meses después a una sociedad B, también de la yakuza, por $2 millones. Un tasador amigo, habitualmente japonés, certifica que el precio es de mercado. La sociedad B, con el terreno valorado en $2 millones, pide un préstamo a un banco japonés usando ese terreno como aval. El banco, embriagado por la burbuja y por la fe ciega en el mito de la tierra, le presta 3 millones. La sociedad B vende entonces la parcela a la sociedad centésima por 4 millones. Y así sucesivamente,
En menos de un año, el mismo terreno ha pasado de valer 1 millón a valer 8. Ningún ladrillo se ha movido, ninguna obra se ha construido. Solo el papel ha cambiado de manos. Y el papel, curiosamente, genera créditos bancarios reales que salen del sistema en forma de dinero líquido. Ese dinero líquido, limpio, auditable, regresa a Japón como ganancia inmobiliaria internacional. La extorsión, el juego ilegal y la prostitución han desaparecido del balance. Lo que queda es un asiento contable que dice, simplemente, revalorización de activos en el extranjero. Pero la verdadera obra maestra del sistema no es el land pachinko, es el golf. Los campos de golf de la Costa del Sol funcionan como un instrumento financiero híbrido que combina lo mejor del esquema Ponzi con la cobertura social de un club deportivo. El modelo es japonés en su origen y en sus víctimas. Antes de que se mueva una sola piedra en Mijas, una corporación japonesa anuncia en Tokio la construcción de un nuevo resort de golf europeo. La membresía vale entre $300.000 y $750.000 por jugador. No es una broma, no es un error de traducción. $750.000 por el derecho a jugar 18 hoyos. Y los compradores aparecen en fila. Ejecutivos japoneses, funcionarios corporativos, inversores que ven en la membresía un activo especulativo. Una membresía comprada hoy a $500.000 se puede vender mañana a 700. Existe un mercado secundario de membresías de golf tan líquido como el de las acciones del Nikkei. El cliente japonés no compra un derecho a jugar. El cliente japonés compra un papel que cree que va a subir de precio. Con ese dinero, la corporación empieza a construir el campo en España. El resort La Cala en Mijas, el Hotel Biblos, una pieza tras otra del complejo turístico malagueño, se levantan con yenes pagados anticipadamente por jugadores que aún no tienen camino abierto en el avión. Los costes reales de obra son una fracción del capital recaudado. La diferencia se evapora hacia paraísos fiscales asiáticos. Pero el dinero realmente turbio requiere un sistema todavía más fino. Y aquí entra en escena Itoman Corporation. Itoman es, sobre el papel, una empresa textil de Osaka. Lleva más de un siglo vendiendo telas. En los años 80, su director general, un hombre llamado Suemitsu Ito, decide que el textil es un negocio del pasado. Reorienta la compañía hacia la especulación inmobiliaria internacional. El banco que respalda esta transformación es el Sumitomo Bank, uno de los 10 mayores bancos del mundo. Sumitomo le presta a Itoman, en total, más de 600.000 millones de yenes. Para que se entienda la cifra, hablamos del presupuesto anual completo de varios países pequeños. Itoman utiliza ese dinero para comprar terrenos en Tokio, obras de arte impresionistas, complejos hoteleros en el extranjero y participaciones en proyectos inmobiliarios en la Costa del Sol. El catálogo de cuadros adquiridos por Itoman llega a equivaler al fondo de un museo nacional. Picassos, Renoirs, cuadros impresionistas comprados a precios inflados que sirven al final del recorrido, como activos móviles, silenciosos y fáciles de transportar entre fronteras. El arte se convierte en una divisa paralela. Un cuadro valorado en $30 millones viaja en una bodega de carga aérea sin que ningún aduanero pueda calcular si el precio es real o un disparate. Cuando el cuadro aterriza en Suiza o en Liechtenstein, se revende, se subasta, se intercambia. El dinero sucio japonés entra en el sistema financiero europeo sin que ningún auditor pueda señalar el momento exacto en que cambió de color. El último pilar del esquema es probablemente el más ingenioso y a la vez el más humilde. Se llama, en jerga policial, la técnica de las hormigas japonesas. La yakuza envía a la Costa del Sol grupos de turistas. Hombres y mujeres de mediana edad, vestidos con corrección, con visas legales y pasaportes japoneses impecables. Cada uno de ellos lleva encima una cantidad de yenes en efectivo que respeta apenas el umbral legal de declaración. Llegan a Málaga,
se hospedan en hoteles del centro y al día siguiente entran en Puerto Banús. Compran relojes Rolex, bolsos Louis Vuitton, joyas Cartier, pagan en efectivo. Reclaman el reembolso del IVA por compra de turista. Vuelan de regreso a Japón con los productos y allí, en tiendas regenteadas por sociedades pantalla de la yakuza, los relojes y los bolsos se revenden como artículos legítimos importados de Europa. El dinero ilegal de Tokio se transforma reloj a reloj en facturación lícita de tiendas de lujo japonesas. Como guinda, una mujer llamada Nui Onue, propietaria de 2 pequeños restaurantes de Osaka, se convierte de la noche a la mañana en una de las inversoras más grandes de Japón. Mueve más de 10.000 millones de dólares en fondos especiales. Los banqueros de inversión más prestigiosos del país hacen cola para visitarla. La acompañan a un templo donde Onue consulta a un sapo de cerámica negro que, según ella, le susurra qué acciones van a subir. Los banqueros aceptan el ritual y firman préstamos. La burbuja ha desconectado completamente la realidad del precio. ¿Tú crees que las grandes mafias se mueven con sangre? Estas se movían con asientos contables, y los hombres que firmaban los créditos dormían tranquilos porque, en su cabeza, la tierra nunca jamás podía bajar de precio. Imagínate un señor con traje gris sentado en un despacho de Tokio, decidiendo en una mañana de invierno que va a hundir al imperio criminal más rico del planeta. No lleva pistola, lleva un boletín del Banco de Japón. Quédate. Voy a contarte cómo bastó una firma burocrática para que toda la operación de la yakuza en la Costa del Sol empezara a desangrarse de adentro hacia afuera. Diciembre de 1989. El índice Nikkei, la bolsa de valores de Tokio, alcanza los 38.915 puntos. Es el máximo histórico. El valor de mercado de las acciones japonesas equivale a la mitad de todo el dinero invertido en bolsa en el mundo entero. Una isla con la población de México vale, en papeles, la mitad de la economía bursátil global. El mismo mes, un hombre llamado Yasushi Mieno toma posesión como nuevo gobernador del Banco de Japón. Mieno no es un especulador, no es un político de partido. Es un técnico de los de la vieja escuela que considera que el país se está volviendo loco. Cree que la burbuja inmobiliaria está destruyendo el tejido social japonés. Los jóvenes ya no pueden comprarse un piso. Las familias se hipotecan a 90 años. El dinero ha perdido toda relación con la economía real. Mieno decide que tiene que cortar la fiesta, y lo hace con la frialdad de un cirujano militar. Sube el tipo de descuento oficial del 2,5% al 4,25%, después al 5%, después al 6%. En 18 meses, el coste del dinero en Japón casi se triplica. La onda expansiva es inmediata. El Nikkei, que cerró 1989 cerca de los 39.000 puntos, cae en septiembre de 1990 a 20.000. Casi la mitad del valor se evapora en 9 meses. El suelo, aquel suelo sagrado que nunca bajaba de precio, empieza a perder valor. Las tasaciones se hunden. Los créditos, respaldados por terrenos que ya no valen lo que decían valer, entran en mora. Para la yakuza, esto es una catástrofe. Todo su esquema de land pachinko dependía de 3 cosas simples: tipos de interés bajos, suelo en eterna subida y bancos sin auditoría. Las 3 se rompen al mismo tiempo. Los créditos que sostenían las compras en mijas se vuelven impagables. Los terrenos comprados a precios disparatados se quedan sin comprador. El primer cadáver financiero cae en Osaka. Enero de 1991. Estalla el escándalo Itoman.
Una auditoría rutinaria del Sumitomo Bank descubre que la empresa textil convertida en inmobiliaria no tiene activos reales que justifiquen los 600.000 millones de yenes que se le han prestado. Los terrenos en Tokio valen la mitad. Las obras de arte adquiridas son irrecuperables. Los hoteles en el extranjero, incluidos algunos en la Costa del Sol, están atados a sociedades pantalla que nadie sabe a quién pertenecen. La investigación, llevada por la policía japonesa, documenta por primera vez con nombres y apellidos el vínculo entre Suemitsu Ito, el director general de Itoman, y diversos miembros de alto rango de la Yamaguchi-gumi. La prensa japonesa, que durante años miró hacia otro lado, publica fotos del despacho de Ito con cuadros impresionistas valorados en $100 millones colgados sobre un escritorio que pertenecía a una empresa textil de Osaka. Mayo de 1991. El Parlamento japonés aprueba la primera ley contra los Boryokudan. Boryokudan, grupos de violencia organizada. Es la primera vez que el Estado nipón reconoce oficialmente que la yakuza es ilegal en sus actividades económicas. La ley prohíbe la presencia de miembros identificados en empresas legítimas, cuentas bancarias y operaciones inmobiliarias. Por primera vez en 400 años, un mafioso japonés tiene que esconderse. En la Costa del Sol, la noticia llega con retraso, pero llega. Las inversiones se congelan. Las nuevas tandas de capital que debían financiar la siguiente fase de la Cala Resort no aparecen en las cuentas. Los contratistas locales empiezan a cobrar tarde, luego muy tarde. Luego no cobran. Pero el golpe definitivo viene del Pacífico. El caso Pebble Beach. Minoru Isutani, un magnate japonés que empezó vendiendo enciclopedias puerta a puerta y terminó como uno de los grandes operadores de campos de golf del mundo. Compra en septiembre de 1990 el famoso campo de golf de Pebble Beach en California. Paga $841 millones. Es la mayor operación inmobiliaria deportiva de la historia hasta esa fecha. Isutani planea aplicar a Pebble Beach el modelo japonés, convertirlo en un club privado, vender membresías exclusivas a $600.000 cada una, generar liquidez inmediata que serviría para apuntalar el resto de sus inversiones globales. Entre esas inversiones globales hay operaciones vinculadas a la Costa del Sol. La Comisión Costera de California bloquea el plan. Pebble Beach, declaran los reguladores americanos, es un activo de interés público. No puede privatizarse en clave japonesa. Las membresías nunca se ponen a la venta. El flujo de caja que Isutani esperaba no se produce. Y como ese flujo estaba dimensionado para sostener todo el ecosistema de proyectos yakuza vinculados en el mundo, el ecosistema empieza a colapsar en cadena. Las cuentas pendientes con contratistas españoles se vuelven impagables. Los hoteles de Mijas y Marbella se ponen a la venta a precios de descuento. Algunos cambian de bandera 3 veces en 2 años. La yakuza, que llegó como inversor estratégico, se va dejando atrás un rastro de obras a medio terminar, de licencias urbanísticas otorgadas pero nunca ejecutadas, de campos de golf abiertos sin la financiación completa para mantener su césped. Nui Onue, la bruja de Osaka, es detenida en agosto de 1991. La acusación es fraude masivo. Los bancos que la financiaron reconocen pérdidas combinadas superiores a los 2.700.000 millones de yenes. El sapo de cerámica se incauta como prueba. La fotografía del sapo aparece en las portadas de los periódicos japoneses junto a los rostros de los presidentes de los grandes bancos que financiaron sus delirios. Tú crees que las mafias caen por las balas. Esta cayó por una calculadora, y los que sostuvieron la mentira no fueron sicarios, fueron contables. Imagínate caminar por un resort de Mijas en 1995 y encontrarte con un hotel a oscuras, con la piscina vacía, con la recepción cerrada con cadenas y con un cartel en japonés que nadie en el pueblo sabe leer. Ese era el aspecto
de un imperio criminal en bancarrota. Quédate. Voy a contarte qué pasó con los miles de millones que sembraron en tu costa, cuando los dueños tuvieron que volver a Tokio con las manos vacías. 1992. Minoru Isutani vende Pebble Beach. La operación se cierra con una pérdida superior a los 300 millones de dólares. Es el mayor descalabro inmobiliario individual registrado por un empresario japonés en suelo estadounidense. El dinero limpio que Isutani usaba para sostener su red global desaparece. Las cuentas vinculadas en Europa empiezan a cerrarse una a una. Los proyectos en la Costa del Sol sufren las consecuencias de inmediato. La Cala Resort, aún en construcción, pasa por una crisis de liquidez que obliga a los acreedores europeos a tomar control parcial. El Hotel Biblos cambia de manos. Otros complejos de Mijas, de Estepona, de Benajavís, entran en procesos de reestructuración que la prensa local describe eufemísticamente como cambios en la composición accionarial. La realidad es más simple. Los socios japoneses dejan de pagar. Algunos desaparecen, otros venden a precio de saldo, y los compradores nuevos, muchos de ellos europeos, adquieren a la fuerza una infraestructura turística cuyo coste real nunca se reflejará en ningún libro de contabilidad oficial. Mientras tanto, Itoman Corporation se desintegra públicamente. Suemitsu Ito es arrestado en 1991, juzgado por fraude, desvío de fondos y vínculos con la yakuza. La sentencia, dictada años después, envía a Ito a prisión. El Sumitomo Bank sufre una de las mayores humillaciones públicas en la historia bancaria del Japón. Su presidente dimite. Las pérdidas declaradas superan, en cifras consolidadas, el $500 millón de yenes. Las obras de arte que Itoman había comprado a precios disparatados empiezan a aparecer en subastas europeas a la mitad de su valor original. Algunas simplemente no aparecen nunca. Permanecen guardadas en cámaras acorazadas suizas que pertenecen a sociedades pantalla cuyos beneficiarios últimos siguen siendo, hasta el día de hoy, un misterio para los investigadores fiscales internacionales. Enero de 1995. Un terremoto de magnitud 7,2 devasta la ciudad de Kobe. El cuartel general histórico de la Yamaguchi-gumi se encuentra precisamente allí. En las primeras horas posteriores al desastre, mientras el gobierno japonés tarda en reaccionar, la propia yakuza organiza camiones de ayuda humanitaria, reparto de comida, distribución de agua. Los clanes intentan limpiar su imagen pública aprovechando una catástrofe. La maniobra funciona a medias. La prensa internacional publica reportajes sobre la yakuza buena, casi heroica, pero las autoridades japonesas, presionadas ya por Estados Unidos y por la propia opinión pública nacional, no se conmueven. Las leyes anti-Boryokudan se endurecen año tras año. Cada vez resulta más difícil abrir una cuenta bancaria, alquilar un piso, obtener un permiso de conducir si figuras como miembro identificado de un clan. En España, la huella japonesa empieza a borrarse rápido. Los nuevos dueños europeos de los hoteles y campos de golf no quieren saber nada de los antiguos socios asiáticos. Los contratos se reescriben. Los nombres japoneses desaparecen de los memorandos. Y la Costa del Sol, que durante una década había sido la sucursal mediterránea de la Yamaguchi-gumi, cambia silenciosamente al siguiente capítulo de su biografía criminal. Porque el vacío, cuando una mafia se retira, dura muy poco. Los abogados, los notarios, los asesores fiscales que durante años habían aprendido a operar con capital nipón opaco están perfectamente preparados para recibir nuevos clientes. Y los nuevos clientes llegan rápidamente. Cárteles colombianos, mafia rusa, camorra italiana. Más tarde, organizaciones marroquíes y la llamada mocromafia holandesa. La infraestructura de blanqueo que la yakuza dejó plantada en la Costa del Sol no desaparece con ellos. Las técnicas que enseñaron de manera indirecta
a una generación de profesionales españoles siguen vigentes. La compra de inmuebles a través de cadenas de sociedades. El uso de membresías exclusivas como instrumento financiero. La técnica de las hormigas, adaptada años después al narcotráfico, con turistas que pasan al lado contrario, entrando dinero sucio a España en lugar de sacarlo limpio. En 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye oficialmente a la Yamaguchi-gumi en su lista de organizaciones criminales transnacionales sancionadas. Las autoridades americanas reconocen por primera vez en un documento público el papel global que el clan japonés ha jugado durante décadas en el comercio internacional de drogas, el blanqueo de capitales y la infiltración financiera. Para entonces, la Yamaguchi-gumi ya es una sombra de lo que fue. El número de miembros activos ha caído desde los 180.000 del apogeo hasta apenas 30.000. La edad media supera los 50 años. Los jóvenes japoneses, criados durante la década perdida, ya no quieren convertirse en mafiosos. La carrera criminal ha dejado de ser atractiva cuando ya no hay dinero fácil que la sostenga. Y en la Costa del Sol, entre tanto, los campos de golf siguen funcionando. La Cala Resort se consolida como uno de los grandes destinos europeos del golf. El Hotel Biblos, tras varios cambios de propiedad, sigue acogiendo bodas de famosos y reuniones empresariales. Turista que se hospeda allí en una noche de verano no tiene manera de saber que las paredes que lo rodean fueron levantadas con dinero cuya procedencia arrancó en barrios oscuros de Kobe y atravesó 3 continentes antes de aterrizar en la cal blanca de un patio andaluz. Tú dormiste en esas habitaciones, tú jugaste en esos hoyos, y nadie nunca te avisó que el césped que pisabas se regó con sangre que se cobró a 12.000 kilómetros de tus pies. Imagínate creer que una mafia muere cuando sus dueños se vuelven viejos. Tú crees eso porque te conviene creerlo. Pero las mafias no mueren, se reciclan en otros uniformes. Quédate hasta el final. Voy a explicarte por qué la operación Yakuza en la Costa del Sol no fue una anécdota del pasado, sino el manual de instrucciones que todavía leen hoy mismo los nuevos amos del litoral. La Yakuza, tal como la conocieron los años 80, ya no existe. La cifra oficial de miembros activos en toda la red Yamaguchi-gumi ronda los 17.600 en su núcleo duro. La edad media supera, según informes recientes, los 55 años. La policía japonesa la describe internamente como una mafia de pelo gris. Los antiguos jefes, que firmaron operaciones en Mijas en 1988, hoy no pueden abrir una cuenta bancaria en Tokio. No pueden alquilar un piso. No pueden inscribir a sus nietos en escuelas privadas. La estigmatización social, reforzada año tras año por leyes cada vez más duras, ha vaciado los clanes de jóvenes ambiciosos. La generación que reemplazó a Taoka no encuentra a quién pasarle el saque. Las divisiones internas han fracturado la Yamaguchi-gumi en facciones rivales. La organización que durante décadas presumió de una jerarquía monolítica, hoy se enfrenta a sí misma en disputas territoriales que recuerdan más a una pequeña pelea entre primos que a una guerra mafiosa clásica. Sin embargo, el legado financiero sigue intacto. Los campos de golf de la Costa del Sol, construidos con yenes durante los años 80, hoy son rentables. Generan empleo, atraen turismo, producen recaudación fiscal para el Estado español. La infraestructura física sobrevivió a sus dueños originales. El dinero sucio se solidificó en una forma que ya nadie podría señalar como producto del delito. Y ahí está, precisamente, la paradoja más amarga de toda esta historia. Mijas no es hoy menos próspera por haber sido construida en parte con dinero criminal. Marbella no es menos hermosa. Puerto Banús no es menos visitado. La operación Yakuza cumplió
a su manera, la promesa última de cualquier blanqueo. Convirtió un crimen en patrimonio, y el patrimonio, una vez convertido, ya no recuerda su origen. El verdadero legado, sin embargo, no son los hoteles. El verdadero legado es el conocimiento. Los abogados, los notarios, los asesores patrimoniales, los gestores inmobiliarios que aprendieron en los 80 a manejar capital de procedencia opaca sin hacer preguntas, formaron una generación profesional que se quedó. Esos profesionales entrenaron a sus sucesores, y los sucesores están operando todavía hoy. La Policía Nacional Española ha llegado a describir a la Costa del Sol, en documentos internos publicados, como una sede global del crimen organizado. Más de 100 nacionalidades de mafias conviven en una tregua tensa que los investigadores denominan, sin ironía, la diplomacia de Marbella. Cárteles latinoamericanos, organizaciones balcánicas, grupos del norte de África, redes albanas, holandesas, rusas, ucranianas, israelíes, todos comparten gestoría, comparten notaría, comparten arquitecto. La Operación Sol Naciente, como la han bautizado retrospectivamente algunos analistas, fue el ensayo general. La Yakuza fue la primera en demostrar que la Costa del Sol podía absorber cantidades obscenas de dinero criminal extranjero sin que el sistema español activara una sola alarma. Los que vinieron después no inventaron nada, simplemente repitieron, con acento distinto, el guión japonés. Las técnicas siguen vigentes. La compra de inmuebles a través de cascadas de sociedades, el uso de proyectos turísticos como vehículo de integración de capitales, el recurso a tasaciones infladas para inflar artificialmente el valor contable de un terreno, la rotación de la propiedad entre empresas pantalla para perder la pista del beneficiario último. Todo eso, que la Yakuza importó a España en los 80, sigue siendo el alfabeto cotidiano del crimen organizado en el litoral malagueño. Lo más perturbador, al final, no es lo que la Yakuza hizo, es lo que demostró. Demostró que un país democrático moderno, integrado en la Unión Europea, con tribunales independientes y prensa libre, podía ser comprado por trozos sin que prácticamente nadie levantara la voz. Demostró que las fronteras, cuando hay suficiente dinero detrás, son sugerencias. Demostró que la soberanía, llegado cierto umbral monetario, se puede negociar en una habitación de hotel. Los ancianos tatuados de la Yamaguchi-gumi, que hoy caminan por las calles de Kobe con sus bastones, ya no controlan ningún terreno en Mijas. Pero las generaciones que aprendieron observándolos, sí. Los herederos del método, aunque hablen ruso, albanés o árabe, siguen sentados sobre el mismo modelo de negocio que el Kodokai diseñó hace 4 décadas. Y en algún punto, entre las playas de Marbella, las palmeras de Puerto Banús y los greens impecables de la Cala, todavía existe, enterrada bajo capas de yeso, de licencias urbanísticas, de declaraciones tributarias, una primera capa fundacional de yenes japoneses, cuyo origen exacto nunca nadie terminó de investigar. El monstruo, al final, no se fue. Solo cambió de idioma, cambió de tatuajes, cambió de sastre, pero la lógica que lo sostiene sigue siendo, palabra por palabra, la lógica que un puñado de hombres de Osaka trajo en sus maletines a una costa soleada del sur de Europa hace exactamente 4 décadas. ¿Tú crees que esto se acabó? No se acabó. El imperio que compró tu costa aprendió contigo a hablar español, a sonreír en las recepciones, a confundirse con el paisaje, y la próxima vez que cruces el paseo marítimo de Marbella, al atardecer, mira las terrazas con calma. Alguno de los hombres que toma un café ahí dentro todavía paga con la herencia de la Yakuza.